A lo largo del gobierno de este año que llevamos bajo el gobierno de Gustavo Petro, él ha planteado unas reformas que a su juicio son fundamentales para el funcionamiento como gobierno en nuestro país. Y una de esas reformas es precisamente la reforma pensional. Sus alcances, su impacto, a qué nos referimos y a qué nos enfrentaremos como ciudadanos ante la próxima reforma pensional. Una reforma que ha pasado el primer debate en la Comisión Séptima del Congreso y que le esperan 3 debates más para convertirse en ley de la República. Una oportunidad para ilustrarnos inicialmente sobre estos articulados que hasta el momento la reforma tiene, cómo nos impactará como colombianos, pero sobre todo cuando hablamos de régimen de transición, cuando hablamos de pilares, cuando hablamos de semanas cotizadas, cuando nos referimos a la reciente sentencia de la Corte que le pidió al Congreso legislar sobre 1000 semanas cotizadas para mujeres, temas que nos ponen a pensar como país en una reforma pensional. Iniciemos este espacio de opinión de En Rojo y Negro con una apreciación y sobre todo un análisis desde la mirada de un abogado para que nos comparta a qué nos enfrentamos ante este inicial proyecto de reforma pensional que cursa en el Congreso su trámite. La nota con la que iniciamos nuestro espacio de opinión. La nueva reforma pensional consta de 4 pilares que son los siguientes. El primero se denomina pilar contributivo, donde estarían las personas con capacidad de pago para cotizar a pensión, quienes devenguen un salario mínimo en adelante. Hasta 3 salarios mínimos aportarían a Colpensiones, y si la persona se gana más de 3 salarios mínimos, el excedente iría a los fondos privados de pensiones, que cuando cumpla la edad de 62 años hombre y 57 mujer le complementarían la pensión que reconozca Colpensiones, máximo hasta 3 salarios mínimos esta entidad. El segundo pilar se denomina pilar semicontributivo, que está compuesto por aquellas personas que coticen entre 150 semanas y menos de 1000, recibirían cuando cumplan 65 años de edad una renta vitalicia mensualizada que depende del valor con que hayan aportado a pensión, es decir, el salario con que hayan aportado a pensión y la expectativa de vida probable. El tercer pilar se denomina pilar solidario, donde estarían todos los colombianos mayores de 65 años clasificados en las letras A, B y C del Sisbén, es decir, población en pobreza extrema, población en pobreza moderada y población en situación de vulnerabilidad, a quienes se les otorgaría una renta mensual de 223.800 pesos, cada año indexada por inflación o ajustada por inflación. Y estas personas del pilar solidario que reciben esta renta también podrían ser beneficiarias del pilar que describí hace unos momentos, denominado pilar semicontributivo, es decir, recibirían la renta vitalicia por lo que hayan cotizado más estos 223.800 pesos. Y finalmente tenemos el pilar de ahorro voluntario, que está configurado para aquellas personas que quieran aportar a pensión, más allá de las cotizaciones obligatorias, aportes voluntarios que irían a una cuenta de ahorro individual en los fondos privados y que se invertiría en el mercado de capitales para que cuando cumplan 62 años hombre y 57 mujer les complemente aún más la renta o la pensión que recibirían del pilar contributivo. Los principales cambios que plantea la reforma están centrados en que ningún adulto mayor en el país quedaría desprotegido para la vejez, bien sea a los 62 años hombre, 57 mujer con una pensión contributiva, o a los 65 años con una renta vitalicia semicontributiva, o finalmente con un subsidio para la vejez, que sería el pilar solidario. Hay otros cambios importantes, como que las personas que a los 65 años tengan 1000 semanas pueden obtener una pensión anticipada de vejez
se les pensionaría con 1000 semanas, pero seguirían cotizando hasta alcanzar las 1300 semanas. Ese es otro también cambio fundamental, porque por la informalidad muchas personas actualmente no llegan a las 1300 semanas. Es básicamente punto sustancial de la reforma y es lograr una cobertura para las personas de la tercera edad, ya que hoy el 75% de los adultos mayores no tienen pensión, y pues con este subsidio se lograría obtener que más de 2 millones de personas de la tercera edad superaran la línea de pobreza monetaria extrema. Como acaban de darse cuenta en la nota, en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, queremos ofrecerles una mirada acerca de esa gran reforma pensional, una de las reformas pilares del actual presidente de la República, Gustavo Petro, reforma pensional que ha pasado en ese primer debate a través de la Comisión Séptima para ya entrar en consideraciones en próxima legislatura. Preguntas acerca de qué elementos se tocan en la reforma pensional. Escuchábamos a un experto haciéndonos un panorama inicial. El impacto que eso tendrá en la economía fiscal del gobierno, pero también del ciudadano de a pie. Lo que significa el que haya diferentes regímenes y sin embargo esos regímenes cómo pueden afectar el bolsillo de los colombianos. Pues bien, temas que nos ocuparán en este espacio de opinión, pero para aclararlos contamos con la presencia de Ana Sánchez, quien es abogada especialista en seguridad social y con más de 9 años litigando en el campo de seguridad social y laboral. Bienvenida, Ana. Igualmente nos acompaña Yesida Aristizábal, economista egresado de nuestra universidad. La gente dice, empezó a discutirse la reforma pensional. Pasa por Comisión Séptima, unos votos a favor, otros en contra. Efectivamente, la reforma puede pasar a debates, al Congreso, luego al Senado, a la Cámara, luego a conciliación, todo ese punto. Y allí aparecen una serie de puntos que de alguna manera ponen como al ciudadano a preguntarse, bueno, estoy ante una reforma pensional, ante una posible reforma pensional. Una reforma que sabremos, pues seguramente podrá tener algunos cambios en el transcurso en el que se vaya dando, pero en el quid de la reforma, cuando yo me pregunto eso que conocemos como el régimen contributivo, aquello que la persona dice, bueno, ¿yo qué aspiraciones puedo tener a pensionarme a partir de cuántas semanas? Es más, la Corte Constitucional acaba de plantear que las mujeres podrán pensionarse con 1000 semanas cotizadas y aparece aquello de si tienen un hijo, hasta 3 hijos, con 25 semanas, todo ese tipo de cuentos. Si eso se lo explicáramos, si usted estuviera en clase y quisiera explicarle a alguien, venga, es que el quid de eso contributivo de nuestra reforma pensional, ¿cuál podría ser? ¿Cómo decirlo? Claro, yo creo, César, que hay que empezar por aclarar un poco cómo son los requisitos hoy para pensionarse. Hoy en Colombia, con la Ley 100 del 93 y posteriormente con la Ley 797, se les exige tanto a hombres como mujeres en el régimen de prima media 1.300 semanas, 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. Hay que diferenciar que esta ley creó 2 regímenes. En este momento en Colombia existe el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. Son 2 regímenes distintos y la forma como se calcula la pensión es distinta. Los regímenes de ahorro el régimen de ahorro individual administrado por los fondos que conocemos como Porvenir, Protección, Escandia y Colfondos establecen el valor de la pensión precisamente acorde al ahorro y a los rendimientos financieros del afiliado, mientras que en el régimen de prima media la pensión se calcula con las cotizaciones del afiliado y con unos subsidios que da el Estado. Entonces tenemos que ahorita con la Ley 100 y la Ley 797 existen 2 regímenes, uno que es muy capitalista y otro que es más un régimen denominado de reparto, es decir, que se subsidia con las cotizaciones de los afiliados y también con un subsidio del Estado, ¿cierto? Porque se supone que los jóvenes financiamos el sistema, pero la realidad es que hay un endeudamiento fiscal. Entonces, esas pensiones que está soportando Colpensiones ahorita son supremamente altas. Se plantea una reforma, y esta reforma que dice, ya no van a existir 2 regímenes que compitan, sino que vamos a hacer una especie de fusión.
Entonces, ¿esa fusión en qué va a consistir? Todas las personas cotizantes de 1 a 3 salarios van a cotizar en Colpensiones. Es que yo gano 4 salarios, entonces 3 salarios van para Colpensiones y 4 salarios van para el régimen de ahorro individual. La gran mayoría de colombianos cotizan entre la base de 1 a 3 salarios, entonces claramente va a ser un golpe fuerte para el régimen de ahorro individual, pero bueno, ya iremos ahondando más adelante. El principal punto de la reforma es los pilares, que ya los vamos a hablar más adelante con la nota, y es importante resaltar que hasta el momento no se ha modificado ni la fecha ni el número de semanas, es decir, no se ha modificado la edad de los 62 años para los hombres, 57 años para las mujeres, ni se ha modificado las 1.300 semanas parcialmente, porque hay un tema de la Corte Constitucional, para no extenderme mucho, que ahorita lo vamos a hablar, que fue algo que se introdujo en este primer debate del Congreso. Ante este panorama inicial, Yesid, uno que a quien está ahorrando, por ejemplo, en un fondo de protección privado, dice, bueno, pero si efectivamente a partir de 3 salarios mínimos hay que cotizar en Colpensiones, ¿cómo será la rentabilidad de los fondos privados que dependen precisamente de esas cotizaciones como grandes inversionistas en el país? Todo aquello, ¿qué impacto podría tener? Pues mira, César, tomo un poco lo que plantea Ana inicialmente y me gusta hablar como del panorama actual antes de la reforma. Hay un asunto importante y son 2 cosas importantes que menciona Ana explicando el tema del Sistema General de Pensiones, y el primero es el déficit fiscal que hay actualmente con pensiones. Ese déficit fiscal está aproximadamente en los 18 billones de pesos anuales. Entonces, ¿qué pasa con esto? En estos momentos el Estado tiene que financiar unas pensiones que hoy existen, porque el sistema en estos momentos no tiene los afiliados suficientes o las cotizaciones suficientes para financiar las pensiones de estos pensionados. Entonces, ¿qué es lo que se plantea en algún momento? Estas personas que estén hasta 3 salarios mínimos entren a este sistema de régimen de prima media. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día muchos se preguntan, que es un tema que se está hablando todavía en las plenarias, el tema yo estoy cotizando, ahorrando en ahorro individual, ¿qué voy a hacer yo? O sea, ¿en qué momento voy a mirar? Pues obviamente no está confirmado todavía, es una de las discusiones que yo creo que va a sonar más en el Congreso, y es el tema de la transición. ¿Hasta qué semanas debo tener yo alcanzadas? Que ese es el punto en lo como estamos adquiriendo. ¿Hasta qué semanas debo tener yo alcanzadas para poder entrar al nuevo régimen que va a salir o a esta reforma pensional? El impacto, y algo que me parece interesante mirar, y es que muchas veces preguntamos por el tema de las rentabilidades, pero no preguntamos por el tema de las realidades. Algo que me pasa en el tema que he estudiado y trabajado en pensiones, es un asunto en que normalmente el cálculo es que para usted obtener una pensión de un salario mínimo en el régimen de ahorro individual, primero tiene que cumplir las semanas, 1.150 semanas, y tener la edad de pensión. Cuando tú cumples estos requisitos, el capital no te es suficiente. Digamos que en un momento, y me cuentan las historias pues los padres y abuelos míos, me dicen, todos nos pasamos a régimen privado porque llegó un momento donde la noticia era, no necesitas las semanas, ni necesitas pues sí, la edad, pero necesitas un capital principalmente, es un capital de ahorro donde tú vas a tener unas rentabilidades y tú te puedes pensionar en cualquier momento desde que tengas el capital suficiente. Esa es la idea, y por eso hablamos como el tema capitalista del asunto. Entonces, la realidad que se dio es que en la mayoría, no sé dónde estará el número, pero en la mayoría de casos, las personas no se están cotizando porque tienen un capital suficiente. No están cotizando porque están alcanzando unas semanas, una edad, y desde ahí se cotizan, porque digamos que el cálculo para que se coticen con una edad anterior o con semanas inferiores es muy, muy complicado. Incluso tendría que tener los mejores salarios para llegar, digamos, que a esto. Entonces, falta algo, y hay un sistema, un problema fiscal, donde ya se pregunta ahora cómo va a funcionar, o sea, qué va a pasar, qué va a pasar con esos recursos. Y lo primero es que a corto plazo se va a solucionar el tema del régimen de prima media. ¿Cuál es el tema? El tema del déficit fiscal de los 18 billones de pesos anuales. Pero hay un tema preocupante que es a mediano y largo plazo, y es el asunto de la administración de estos recursos. Pues todos sabemos que hoy en día las administradoras de fondos pensionales pues están en el mercado, muy reguladas,
pero están en el mercado invirtiendo, tienen diferentes inversiones, donde reciben unas rentabilidades y de ahí trabajan. Sabemos por experiencia académica, ¿no?, y práctica de que, digamos, el sistema público no ha funcionado mucho en el tema de las inversiones y la inversión privada. O sea, meterse en esos temas ha sido un poco no tan óptimo, pero pues ahí vamos, o sea, ahí se está pensando en ese tema. Perdón, Jessy, sí, porque es que eso, antes de tirar una nota muy importante, Ana, y lo mencionaba Jessy, es bueno, efectivamente eso que nosotros llamamos la transición, lo que le preocupa brevemente como lo que le preocupa al ciudadano, efectivamente, ¿cómo lo podríamos decir brevemente como para ilustrarlo? Ese régimen de transición, y si hay televidentes que hayan sido beneficiados por la Ley 100 del 93, existió porque antes de la Ley 100 del 93, ¿qué pasó? Habían muchos regímenes en Colombia y eran muy garantistas porque solo existía precisamente el sistema de reparto, es decir, no había llegado el régimen de ahorro voluntario que llegó con la Ley 100. ¿Y qué pasaba? Habían personas que se pensionaban con 500 semanas, o sea, 10 años de cotización, y lo otro lo subsidiaba el sistema. Aparte habían muchas normativas, baja cobertura, entonces pues se dice, listo, solucionemos esto, entre comillas, con la Ley 100 del 93 y de ahora en adelante van a haber dos regímenes y las condiciones van a ser distintas. Pero ya habían personas que tenían una expectativa de pensionarse de una forma muy garantista. Entonces, ¿qué dijeron? No, al 1 de abril del 94, las personas, mujeres que tengan 35 años de edad y hombres que tengan 40 años, les vamos a respetar esas condiciones. Algo similar va a pasar acá. Entonces, ¿qué se había planteado inicialmente en la propuesta que estuvo en debate en el Congreso? Les vamos a respetar las condiciones de pensionarse a aquellos que tengan 1000 semanas cotizadas. Con este debate esto se modificó y establecieron que les van a respetar las condiciones a los hombres que tengan 750 semanas a los hombres que tengan 900 semanas cotizadas y a las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas al sistema. A ellos se les van a respetar, por así decir, las reglas de juego. En este primer debate, porque aún no se ha constituido como una ley, eso es importante que tengan claro los televidentes, porque muchas veces uno dice, no, ya aprobaron la reforma, no, pasó un debate. Faltan otros 3. Perfecto. Ante ese panorama aparece otro tema absolutamente fundamental en la reforma pensional y es lo que conocemos como los pilares. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ese término? Pues bien, en la siguiente nota, Edison Castrillón, profesor del área laboral de nuestra universidad, nos compartirá una reflexión al respecto. En cuanto a las ventajas y desventajas de la reforma pensional, tenemos que esta reforma pretende solucionar los grandes problemas del sistema pensional actual. El primer problema, la competencia desigual que hay entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad, se terminaría porque el régimen de ahorro individual con solidaridad iría a complementar el régimen de prima media con prestación definida y los dos conformarían un mismo pilar que corresponde al pilar contributivo. El segundo problema es la asignación regresiva de subsidios con ocasión de que Colpensiones asigna subsidios a las pensiones que le corresponde a ese Colpensiones y en este sentido, mientras más alta es la pensión, más alto es el subsidio. Pero si tenemos que con la reforma Colpensiones recibirá recursos que corresponden a las cotizaciones con respecto a aquellos ingresos bases de cotización hasta 3 salarios mínimos, significa entonces que la fórmula de Colpensiones se aplicará a esas cotizaciones. Y el tercer problema, que es la baja cobertura, hoy por hoy en Colombia 1 de cada 4 colombianos se pensionan, se resuelve de acuerdo a la reforma en un sistema de pilares. Un sistema de pilares que comprende un pilar subsidiado en donde para los hombres desde los 59 años y mujeres desde los 54, esta edad ha cambiado en el trámite de la reforma y esas personas que estén en un nivel de pobreza, extrema pobreza, vulnerabilidad, que no reciban pensión, que no reciban renta, van a recibir una renta de
233.000 pesos y estamos hablando de 2.500.000 colombianos y colombianas. El pilar semicontributivo en el cual aquellos afiliados que a la edad de pensión logren cotizar desde 300 semanas hasta 1.000 semanas tendrán derecho a una renta vitalicia que en todo caso no podrá ser superior al 80% del salario mínimo legal mensual vigente. El pilar contributivo que corresponderá entonces a aquel en que está Colpensiones, quien recibirá las cotizaciones que corresponden a un ingreso base de cotización hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la suma que supere dicho monto iría a los fondos privados. Luego estos montos se suman para consolidar una sola suma pensional. Y el cuarto pilar que corresponde a ahorro individual voluntario, en el cual las personas que tengan la posibilidad, la capacidad, pueden ahorrar en los fondos privados con el fin de mejorar la pensión. Entonces, en conclusión, la reforma es ventajosa en tanto que soluciona aquellos problemas y grandes problemas de nuestro sistema pensional actual. Pero el potencial riesgo político radica en que los gobiernos se puedan ver tentados en hacer uso de esos recursos, que en realidad son ahorros, en aquellos eventos en los cuales se presenten eventualidades y que para el momento se advierta que los recursos fiscales no son suficientes. Continuamos en nuestro espacio de opinión con este tema sobre la reforma pensional, aquella que ya ha pasado a través de la Comisión Séptima y que llevará efectivamente a debates en la próxima legislatura. Cuando uno escucha al abogado Edison Yeside, uno inmediatamente piensa, ¿podrá Colpensiones, sí, una empresa del Estado, con semejante carga pensional? Porque es que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿ok? Aquellos que contribuyan, luego gracias a los regímenes los que irán apareciendo para que lo que ahora se habla de, bueno, pensión para la vejez, para los menos favorecidos, y vamos sumándole, habrá una carga fiscal grande para nuestro país, tenemos recursos para ello desde su punto de vista como economista. Claro, el asunto ahí con el tema de Colpensiones es que tiene que crear una estructura que justo está también planteada en la reforma, donde pueda administrar estos recursos. Hay un fondo en estos momentos que sería un tipo de administradora de fondos pensionales pública que entraría a buscar mantener este ahorro de los colombianos. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que hay una independencia que siempre se les da a esos tipos de fondos, pero hay un miedo generalizado sobre el tema de si el gobierno tiene la capacidad de gestionar estos recursos por los temas de corrupción, que siempre es una realidad. La idea es que, como se plantea, estas administradoras cumplan el rol como las administradoras hoy en día privadas, de las inversiones que hoy en día hacen, y cumplan y quieran mantener ese ahorro, porque hay un gran factor de riesgo y es más preocupante, y es que, claro, los recursos hoy a corto plazo van a subsidiar todas las pensiones, pero ¿qué pasará con los recursos a mediano y largo plazo? Hay un asunto importante que es algo que está en el tema que no lo veo muy frecuente, que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Es un tema donde en el mundo privado, hoy en día, cuando tú tienes unas semanas cotizadas y una edad, no hay un recurso que no te alcanza, un capital que no te alcanza. Y hoy en día existe como garante de eso el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es un porcentaje de la cotización que hoy en día que tenemos, que es el 1.5 del 16% que hoy actualmente se cotiza. El asunto principal es que se ha venido notando que ya este fondo se está descapitalizando. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los recursos que hay actualmente para personas hasta 2.5 salarios mínimos aproximadamente, no están alcanzando para un salario mínimo, para una pensión, una renta vitalicia y un salario mínimo. El asunto es que estas mismas personas van a irse para el mundo público, o sea, para Colpensiones y el régimen de prima media. ¿Qué es lo que va a pasar a largo plazo con esto? Porque habrá unos recursos, unos fondos, sí, pero estas personas, y hay que entender que el sistema privado apenas se estaba madurando y apenas estaba económicamente solucionando, diciendo si va a ser funcional o no. De entrada ya se plantearon muchos argumentos que dicen que no es funcional.
Pero entonces, ¿qué va a pasar con esta problemática de los recursos que hay en las cotizaciones hacia Colpensiones? Cuando, por ejemplo, me indago yo, el mundo privado, hoy las administradoras de fondos pensionales, no estaban obteniendo los suficientes recursos o financiación de estas pensiones hasta este salario mínimo. El asunto ahí parte de cómo debe ser la regulación del gobierno y cómo debe responder. La idea es que se cree una entidad responsable y que sea, digamos, tan fiel con recursos, y me gusta nombrar mucho el Banco de la República porque creo que se ha destacado en Colombia por esa independencia y por esa transparencia frente a la manipulación de sus recursos y frente a no estar aliado mucho al gobierno. Pero evidentemente Colpensiones, ¿cómo va a trabajar? La idea y lo que se espera con los planteamientos que hoy en día, que faltaría obviamente la reglamentación detallada de los fondos de cómo va a ser esta administración, que también serían los mismos recursos de las cotizaciones que entran para administrar este nuevo fondo. Lo ideal es que tomen referencia a lo que ya hay del mundo privado y continúen o busquen mejores propuestas de rentabilidad y de mantener ese ahorro de todos los colombianos. Llega un usuario donde usted, doctora Ana, y le dice: doctora, quedé como preocupado con eso que escuché en el programa sobre la reforma, porque en medio de todo lo que nos plantearon hay un escenario, y es el escenario de si 3 salarios mínimos van para Colpensiones y el resto para fondos privados. Entonces yo soy un usuario de común y le digo, eso lo escuché y me pregunto, ¿eso significa que mi pensión me va a venir menos que como venía anteriormente? Entonces preguntas de ese tipo que suelen darse en ese día a día a ustedes como abogados litigantes, cuando las personas llegan a consultar en esas asesorías, ¿qué poder decir? Claro. Y la realidad es que sí, va a haber una disminución y va a ser efectiva porque la fórmula, vamos a tener una fusión entre los dos regímenes, entonces la fórmula de Colpensiones ya no va a ser tan garantista y el ingreso base de liquidación, que es como el promedio de todos los salarios de la historia laboral, que es sobre lo que se calcula la pensión, se va a ver afectado porque ya solo va a tener un rango de 1 a 3 salarios, ya no va a tener un rango de 1 a 10, sino 1 a 3 salarios y el restante va al régimen de ahorro individual. ¿Qué sucede y qué es una de las críticas que se ha presentado dentro de los profesionales del derecho? La ironía es que está afectando a los afiliados al contrario, porque como bien lo mencionaba nuestro interviniente, él decía hay un fondo de garantía mínima de 1.150 semanas. Eso es algo muy beneficioso para los afiliados porque son las personas que no alcanzan a tener el ahorro individual para pensionarse por venir, Protección, Escandia, Colfondos, les dice, le vamos a dar una mesada pensional de un salario mínimo y lo cubre ese seguro, esa garantía. Esas personas ya no van a tener que cotizar, ya no van a tener esa posibilidad de 1.150 semanas, sino que van para el régimen de prima media porque estarían dentro de los 1 a 3 salarios y tendrían que ajustar 1.300 semanas, como está hoy planteado el proyecto. Salvo el tema excepcional de las mujeres que empieza a aplicar en el 2026, que lo podemos hablar en detalle más adelante. Bueno, pero para no crear... Como para... Listo, pero no quisiera como crear confusión, quiero que como son tantos temas, el televidente logre estar muy claro. ¿Qué se planteó? Esto no estaba en la reforma inicialmente, proyecto de ley reforma pensional, pero la Corte Constitucional, mediante la sentencia 127 de 2023, dio un beneficio a las mujeres porque revisó la norma y dijo, no, si los hombres tienen hasta los 62 años para pensionarse y ajustar 1.300 semanas, ¿por qué las mujeres solo van a tener 57 años para ajustar las 1.300 semanas? Entonces dijo, hay una vulneración de la igualdad porque le estamos dando al género de los hombres 5 años más para ajustar esas 1.300 semanas. Y dijo que debe operar una reducción de semanas para las mujeres a 1.000 semanas, es decir, ya no se les van a exigir 1.300 semanas, sino 1.000 semanas. ¿A partir de cuándo? La Corte dijo, el Congreso tiene 2 años para regularlo y el Congreso lo que hizo fue, tomemos esa directriz de la Corte y ajustémosla en el proyecto que está en debate. Y ahorita se estableció que va a haber una reducción a partir del 2026 de 50 semanas, de ahí en adelante 25 semanas, hasta llegar al tope de las 1.000 semanas. Perfecto. Las mujeres serían las beneficiarias de esto. Cuando uno está en un panorama como el de la reforma pensional, inmediatamente uno dice, claro, estamos en debates iniciales. Por eso, una vez que la reforma pueda salir
efectivamente como ley de la República, tendremos la oportunidad ya de plantear lo que se dijo. Por eso queda un escenario, y es hacia dónde va, de acuerdo a nuestras miradas, la reforma pensional. Aquello que hoy se está proponiendo, que está en su debate inicial y que solo restan 3 debates más, ¿verdad? Sí, llegará en un momento determinado a hacerse realidad para quienes en un país como el nuestro cotizamos. ¿Qué problemas podrá venirse con la reforma pensional? ¿Acaso la situación que se vivió recientemente en Francia, sí, por el decreto presidencial de la edad en pensión, terminará de alguna manera entrando a afectar también a los colombianos? Preguntas de este tipo serán las que nos lleven más adelante a complementar este espacio de opinión con un nuevo programa cuando esa reforma pensional vaya en su madurez. Pero en este primer momento quisimos llevarles una mirada desde una experta en seguridad social y laboral como la doctora Ana Sánchez, con una mirada con Yesid desde la economía y sobre todo con esas inquietudes que en este instante son inquietudes para todos los colombianos e incluso para el mismo aparato legislativo de nuestro país. ¿Qué nos aguarda, qué nos espera, pero sobre todo a qué nos enfrentaremos? Que más adelante podremos profundizar en eso. Mil gracias, Ana, por sus aportes, a usted, Yesid, y que sea una oportunidad para mantenernos informados y sobre todo para que de manera responsable, con el manejo de nuestros recursos y enterados, sepamos qué nos aguarda en términos pensionales en nuestro país. Y por supuesto a ustedes, mil gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.